Muy buenas noches, amigos del programa El Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo y dentro de la coyuntura actual en la que tanto se ha hablado y sazonado lo que son los huracanes y ciclones en la región del Caribe y donde una vez más hemos sido preservados independientemente de los daños y de las discusiones en torno al monto de los daños ocurridos en el caso de la República Dominicana y aún de las desgracias personales que pueden haber ocurrido. Es importante destacar que en una coyuntura similar y parecida a esta, alrededor de 1979, quien les habla publicó un artículo en el periódico El Caribe, en la página 16, el 24 de septiembre de 1979, recuerdan las reacciones ante el huracán San Zenón. ¿Por qué es importante mencionar este artículo de una investigación que yo hice? Porque nunca, a pesar de que mi abuelo José Román Saladín, en paz descanse, me había hablado de todo lo que él vivió como funcionario que era de correos y telégrafos, alertando a la población en torno a lo que sería el ciclón de San Zenón y pidiéndole que sobre todo protegieran sus casas, etc. La realidad es que hasta que en esa coyuntura me decidí a escribir este artículo de una página en el periódico El Caribe, la página 16 del periódico del 24 de septiembre de 1979, como una forma de contribuir en la opinión pública a conocer en detalle cuál fue la reacción del gobierno dominicano en 1930 cuando ocurrió el ciclón de San Zenón. Y es que hasta que prácticamente un avión de Pan American no sobrevoló la ciudad de Santo Domingo, ahí fue que las autoridades puertorriqueñas se enteraron de todo lo acaecido aquí en la capital de Santo Domingo, que había sido prácticamente destruida completa, y sobre todo, las disposiciones que a partir del 5 de septiembre, superado el choque causado por la tragedia, el Poder Ejecutivo promulga 7 decretos marcados con los números 8 al 14, donde el presidente de la República asumió la presidencia de la Cruz Roja, la cual tenía que sesionar cada día a las 10 ante meridiano en la fortaleza Osama. Creó 2 comisiones, una intramuros y otra extramuros, para valorizar las pérdidas sufridas por la ciudad de Santo Domingo. Prohibir la venta de productos y mercancías a más del precio de su costo, estableciéndose que los violadores de esa disposición serían sometidos a una corte marcial. Mario Fermín Cabral fue encargado de la limpieza de la ciudad y de organizar cocinas ambulatorias. El coronel Rafael Camejo fue designado para franquear, o sea, limpiar la carretera Duarte en toda su extensión. Se autorizó al doctor Blázquez Manchola a establecer un hospital en Villa Francisco. Y el doctor Calderón a organizar un hospital en la esquina del Presidente Vázquez, esquina Mercedes. La ciudad en ese contexto era pasto de ese día 5 de septiembre. Se advierte a la población que no se usará la ley marcial, sino para eliminar todo obstáculo
a la obra de salvamento. En Puerto Rico, mientras tanto, las autoridades, por boca del gobernador de Puerto Rico, el señor Roosevelt, y del alcalde Tox, se exhortó a todo el pueblo puertorriqueño a cooperar en la obra de auxilio en la República Dominicana. El día 6 se promulgaron 6 decretos más, mediante los cuales el Poder Ejecutivo suspendió los sorteos de la Lotería Nacional, autorizó al tesorero de la Cruz Roja a aceptar donaciones en dinero de la Curia Superior, del Club Unión y de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Santo Domingo, constituyó un Comité Central Internacional de la Cruz Roja que integró en el mismo a los representantes diplomáticos y consulares acreditados en el país, presidido por el presidente de la República en esa oportunidad. Y sobre todo, la primera ayuda de envergadura a los damnificados llegó al país en el crucero inglés Danae, proveniente de Halifax, Canadá, en la cual se recibieron médicos, ingenieros, mecánicos, alimentos y medicinas. Puerto Rico hizo llegar ese mismo día en el vapor holandés Midas, alimentos y medicinas. Al día siguiente, el día 7, constituyó el Comité de la Cruz Roja y Ayuda Médico, compuesto por médicos extranjeros y dominicanos, para organizar la campaña médica y sanitaria. Como una forma de que ustedes tengan una idea de lo que eran los ingresos fiscales en esa época, de 1926 a 1928, 1929, el total de ingresos del gobierno dominicano fue de 20.936.227 millones y otras partidas de 37 millones. Y, por supuesto, en ese periodo 1926-29, los ingresos ascendieron ya al 1929 a unos 37 millones de pesos y en total sumaron de ese periodo de 1926 al 1929 unos 57 millones de pesos. Hay que destacar sobre todo que el Poder Ejecutivo promulgó el decreto número 15 el 31 de marzo de 1931, mediante el cual se cambió temporalmente la residencia oficial del gobierno de Santo Domingo a Santiago de los Caballeros. Y las motivaciones expresadas en el considerando del decreto fueron la crisis política que sufrió el país desde febrero hasta el 16 de agosto de 1930, la crisis económica mundial. Hay que recordar que en 1929 hubo una crisis económica mundial en que quebraron todos los bancos norteamericanos, el precio del azúcar cayó a menos de 4 centavos y prácticamente todas las economías del mundo fueron afectadas en una especie de crisis económica mundial. El país se había ido haciendo cada vez más difícil y necesario tomar medidas fundamentales y urgentes para prevenir consecuencias peores. La necesidad de iniciar una acción eficaz y de realizar una observación directa por parte del Poder Ejecutivo. Es así que a partir del 22 de abril de 1931, las cámaras legislativas instaladas en Santiago mediante la ley número 158 del 17 de julio de 1931, se autorizó al Poder Ejecutivo para emitir bonos de la República por el monto de 5 millones de dólares amortizables en 10 años. El producido de la venta de los bonos se dedicaría, 1,
atender la deuda flotante y reclamaciones por 3 millones. 2. Las deudas incurridas por el gobierno y la Cruz Roja con motivo del ciclón de San Zenón por unos 400,000 pesos. Adquisición de dragones de puertos, casas, escuelas y reconstrucción de edificios del Estado y mejoras de riesgo por unos 400,000 pesos, que eran dólares en esa época, 400,000 dólares. Cooperativas agrícolas, campaña agrícola y mantenimiento de colonias, unos 200,000 dólares. Construcción de puentes, caminos y reconstrucción de carreteras, 500,000 dólares. El tercer considerando de la citada ley expresaba que las circunstancias económicas e industriales del país, agravadas por el huracán el 3 de septiembre de 1930 y la existencia de una deuda flotante incurrida por administraciones anteriores, hacen apremiantemente necesaria la autorización del gobierno de la autorización que le confiere la Convención Internacional entre los Estados Unidos y la República Dominicana en fecha 27 de diciembre de 1922 para emitir bonos por 5 millones de dólares, completando así el valor de 25 millones de dólares que se autorizaban a emitir. La ley número 160 del 31 de julio de 1931 redujo a partir de dicho mes la retribución por servicios personales que figuraba en la ley vigente de presupuesto en un 15% sobre el valor nominal asignado, excepciones los magistrados del orden judicial y los alistados del Ejército Nacional. Y así sucesivamente, dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo para que cualquier fecha después del 30 de septiembre de 1931 suspendiese el pago de las cantidades destinadas al fondo destinado de amortización de los empréstitos extranjeros vigentes de la República Dominicana, haciendo ingresar esas cantidades en el erario para las necesidades ordinarias del país. La Ley de Emergencia número 206 del 23 de octubre de 1931 se originó en la merma en las entradas nacionales, declarando que existía un estado de emergencia económico en la República que exigía medidas provisionales extraordinarias, expresando que para aliviar el erario público era necesario suspender el pago de los servicios excesivos de los fondos de amortización de los bonos externos del país y destinar las cantidades así distraídas para satisfacer las atenciones más urgentes del presupuesto. Hay que destacar que en ese contexto se hizo un contrato entre el gobierno dominicano y la Illinois Sigan Ballast Company, mediante el cual la segunda se comprometía por la suma de 3.830.000 pesos oro americanos a construir las bases, estribos y muros de 7 puentes, incluyendo el Yuna, Nizao y Yaque del Norte a la entrada de Mao. 2. Construir bases, estribos y muros para la colocación de un puente sobre el río Iguamo. Reparar la estructura de acero del puente sobre el río Ozama. Reconstrucción de la carretera Duarte desde Santo Domingo a Montecristi. 5. Construcción de un mercado de 2 pisos en Santo Domingo. 6. Remoción del mercado que existía en la calle Isabel la Católica. 7.
construcción de un matadero moderno en el kilómetro 4 de la carretera Sánchez. Octavo, construcción de 40 kilómetros de calles en la ciudad de Santo Domingo. Noveno, construcción en la parte extramuros de la ciudad de Santo Domingo de 4 kilómetros de alcantarillas. Décimo, construir entarinado de la nueva capa de macadam por penetración de 165 kilómetros de la carretera Duarte. Aunque estas observaciones sobre las consecuencias económicas a mediano plazo del ciclón de San Zenón nos han apartado en parte de la cronología seguida, valía la pena hacerlas para las presentes generaciones que estén conscientes de las implicaciones que creó dicho meteoro. Y es por eso que nos tomamos el trabajo de escribir este artículo de una página completa donde están todos y cada uno de las leyes y decretos adoptados por el Poder Ejecutivo en esa oportunidad, señalándose que aunque estas observaciones sobre las consecuencias económicas a mediano plazo del ciclón de San Zenón nos han apartado de la parte de la cronología seguida, valía la pena hacerlas para las presentes generaciones estén conscientes de las implicaciones que creó dicho meteoro. Retrotrayendo la exposición más atrás, cabe señalar que los poderes especiales otorgados por el Congreso Nacional al presidente de la República el 4 de septiembre de 1930 quedaron sin efecto mediante la ley número 3 del 1 de octubre de ese mismo año, la cual derogó la ley número 2 y validó todos los decretos dictados por el Poder Ejecutivo y los actos que realizó en virtud de la misma. En el artículo escrito por quien les habla, en el margen derecho están un listado completo de todos y cada uno de los decretos adoptados por el Poder Ejecutivo. Aquí pueden ver ustedes en pantalla lo que fue ese artículo publicado por mí el 24 de septiembre de 1979 en la página 16 del periódico El Caribe y sobre todo en la margen derecha, ahí están descritos todos y cada uno de los decretos adoptados por el Poder Ejecutivo y de todas las medidas tomadas precisamente en la ocurrencia del huracán de San Zenón. Porque estamos situados en la región del Caribe e independientemente de lo que puedan ser las coyunturas que se dieron en 1979, me tomé el trabajo. Yo ocupaba en esa época la posición de secretario del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana e hice este esfuerzo de investigar todo lo relacionado con la respuesta que dio el gobierno dominicano en 1930 ante el huracán de San Zenón, para que las nuevas generaciones supiesen y conociesen en detalle qué medidas adoptó el gobierno de turno en esa oportunidad, ese 3 de septiembre de 1930, que prácticamente destruyó a la ciudad de Santo Domingo y fue en lo que la ciudad extramuros, donde fueron lamentablemente incinerados los cuerpos de todos y cada uno de los que murieron como consecuencia de ese huracán del 3 de septiembre de 1930. Quisiera pues, independientemente de lo que sean las destrucciones que ocasione ahora Melissa en Jamaica
y en la isla de Cuba, pedirle al Señor que se conmisere, que tenga piedad por los ciudadanos de la República Dominicana, de esas islas del Caribe que cada año tienen que enfrentar la temporada de huracanes y sobre todo, que creo que en las nuevas generaciones no habían percibido lo que era una situación como la que ha afectado muy especialmente a la República Dominicana como consecuencia del huracán Melissa, independientemente de los daños a las otras islas del Caribe, y rogarle a Dios que tenga piedad por las poblaciones de las islas del Caribe, y sobre todo, que este artículo le sirva a las nuevas generaciones para conocer en detalle lo que fueron todas y cada una de las medidas adoptadas el 3 de septiembre, a partir del 3 de septiembre de 1930. Espero, pues, independientemente de las noticias que puedan ocurrir en este fin de semana, donde se asume que llegará la nueva embajadora de los Estados Unidos de América, la señora Lea Campos, independientemente de las novedades de ese tipo y las situaciones, como muy bien lo señalaba en el día de ayer el gobernador del Banco Central, en la lectura de ese discurso que pronunció, donde pronosticó que la economía dominicana crecería alrededor de un 2.5% el Producto Interno Bruto, y esperar que el próximo año el potencial de crecimiento de la economía dominicana llegará de nuevo al 5% anual. Quiero, al terminar este programa, citar siempre la frase de don Miguel de Unamuno, cuando decía en España en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Bien, amigos, aquí estamos con el reporte Saladín, con un invitado muy especial, nuestro buen amigo Luis Acosta Moreta, más conocido como Luis el Gallo. Y en ese sentido, le voy a pedir a nuestro director que pueda colocar una breve reseña del acto de puesta en circulación de este libro de su autoría, donde muy pocas personas pudieron penetrar lo que fue ese Sancta Sanctorum de lo que fue la Máximo Gómez 25, parte atrás. ¿Cómo lo han... Te agradezco, Señor, cuánto me has dado, cosa que no esperé, que no he pedido, y que tu providencia me ha otorgado. Tu generosidad me ha concedido
ambición no concebía, honores que jamás he merecido, los sueños que incubó mi fantasía, en bellas realidades convertiste. Casi Señor sin la presencia mía, al darme el Padre amable que me diste, lleno de amor, de sentimiento humano. Fue tanta tu bondad que te excediste en un hogar humilde pero sano. Mi madre como un don de su pobreza, muchas veces el sol puso en mi mano. No te pedí ni gloria ni riqueza, pero aprendí de tu sapiencia suma, que está en la paz del alma la grandeza. Los bienes materiales son de espuma, no dejan en la tierra ningún trazo. Su gloria pasa, su esplendor se esfuma. Por eso aspiro que al romperse el lazo que me vincula con su fuerza al mundo, descansar en la paz de tu regazo. La duda a veces con rigor profundo sumerge mis razones del vacío, y en sueños y temores me confundo. ¡Que viva la República Dominicana! Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, teniendo como un invitado muy especial a Luis Acosta Moreta, más conocido popularmente como Luis el Gallo, porque nos ha legado una obra difícil de escribir, porque haber podido penetrar a ese santuario que fue la casa del doctor Joaquín Balaguer, parte atrás, es algo que prácticamente requiere casi de un acto de magia. Y el hombre que tenemos como invitado especial, sentado hoy aquí al lado nuestro, logró precisamente esa empatía con el líder del Partido Reformista y sobre todo poder penetrar todos y cada uno de los que eran ese templo y el protocolo por el que se regía esa casa familiar del presidente de la República. No quiero, pues, extenderme mucho, sino darle la oportunidad a Luis de que pueda exponer
cómo realizó él los primeros contactos con el doctor Balaguer, cómo desarrolló esos vínculos de amistad con el entorno del mismo, con personajes como Bello Andino, Cuaro Aliranzo y todos los otros, aunque está recogida una parte de la historia, teniendo él una hermana diseñadora que hizo un diseño precisamente que prácticamente provocó la unión del Partido Reformista con la Cruzada del Amor, pero el hombre que nos puede descifrar todos esos misterios está hoy con nosotros. Roberto, gracias por la invitación y darle las gracias a Berta, porque Berta fue la impulsadora de yo estar aquí, porque aquí se huele a patria. Y la lucha de nosotros por defensa de la soberanía y la seguridad nacional se ajusta al ambiente que hay en este espacio y sobre todo la trayectoria tuya de vida, que has sido un defensor de los intereses del pueblo dominicano. Me siento aquí más que gusto, que me gustaría que me amarrara de la silla para siempre tener una oportunidad de llegarle a esa teleaudiencia que busque este espacio, porque aquí se dice la verdad y sobre todo sustentada en hechos y en tu experiencia de dominicano, que hay ahí un prontuario de servicio al país que deberíamos nosotros empezar a enseñárselo para que entiendan quién es Roberto Saladín para la sociedad dominicana. Aprovecho para felicitarte, para decirte que la patria necesita, con 100 Saladines, el país tuviese una mejor visión de la situación que se está viviendo ahora. Bueno, vamos a empezar lo del libro para que el pueblo conozca de las razones del libro. Mira, primero, ¿por qué se realiza ahí en el Mirador, Roberto? Ahí era donde terminábamos siempre la caminata con el doctor Balaguer, ahí en ese sitio. Y yo una vez le pregunto al presidente, ¿cuál es la obra de mayor significado para usted? Y me dice, oh, el Mirador del Sur. Y digo yo, ¿el Mirador del Sur? Y dice, sí, es una obra de salud. Aquí va a venir a caminar buscando salud el pueblo dominicano. Balaguer es que enseña al dominicano, especialmente de la capital, a caminar en el Mirador del Sur. Bueno, vamos a entrar ahora a la parte. Mira, yo estaba casado con Alejandra Álvarez Gautier, hija de doña Josefina Gautier y Tabaré Álvarez Pereira, que es donde esconden a Luis Amiá Matió. En un almuerzo con doña Josefina, su hija Virginia y Alejandra, Virginia le dice que el señor Luis Pellerano, sobrino de Tabaré de Amiá Matió, le había dicho que ella tenía que escribir su historia del 30 de mayo. Luis Manuel Pellerano. Luis Manuel Pellerano. Entonces yo le digo a doña Josefina que necesita el pueblo saber eso que está aplicando Luis Manuel Pellerano. Y me dice ella con picardía, pero tú también debes escribir la tuya de tus andanzas con el doctor Balaguer. Bajo ese diálogo se desarrolla y siempre busqué el momento adecuado porque prácticamente tenía ciertos apuntes y la memoria y tener un tiempo de reflexión. Ese libro, para elaborarlo completo, porque ahí hay como el 20% de todas las situaciones que viví en la casa y de las anécdotas con el presidente Balaguer. Empieza cuando estamos en Boston. Al presidente le llegan 3 libros de Venezuela, escritos por Francisco Herrera Luque, un médico psiquiatra diplomático, que era Bob el Urogallo,
en la casa del pez que escupe el agua y los amos del valle. Balaguer me lo da después que se lo leen. Mire, lea esos libros para que conozca la composición social de Venezuela. Yo me acordé, estando en la mata de Farfán, que mamá me había dado para que lea Doña Bárbara de Gallego y Canta Claro también. Pero de esos 3 libros que me dio Balaguer me llamó mucho la atención En la casa del pez que escupe el agua, porque ahí explicaba las incidencias que pasaban en la casa y los movimientos políticos. Y dije yo, pero de aquí yo debo sacar el guión para hacer mi libro, y se produce ahí. Mantengo esa idea del libro. Ahora bien, ¿cómo entro a la casa de Balaguer? Ese libro explica los 10 años que estuve del 76 al 86 con el doctor Balaguer. A finales del 76, Roberto, se sentían los aprestos ya de campaña de una nueva repostulación del doctor Balaguer, y prácticamente ya la sociedad estaba en campaña política. Entonces, yo tenía cuando eso un taller de costura con mi hermana, que había regresado de Estados Unidos de estudiar corte y costura y diseño en la casa Loran Taylor, y montamos ese taller de ropa de niños y niñas que se llamaba Creaciones Mafalda. Bueno, en ese tiempo también abren la fuente del Hotel Jaragua, y ahí yo iba con cierta a la semana iba 2 o 3 veces. ¿Qué pasa? Que ahí me enamoro de una bailarina brasileña y nos veíamos en el Salón Preciosa que estaba dentro del hotel. Bueno, un día llega Cali Carlos, que era el coreógrafo y quien hacía la ropa de teatro, quejándose de que aquí no había quien diera una buena terminación a la ropa de teatro, de revistas musicales. La revista era dirigida por Héctor de San Juan, había un bailarín que le decían el Bachán y 2 bailarinas que llamaban mucho la atención, que era Alicia y Wanda. Entonces yo le digo, pero yo tengo un taller, y mi hermana vino con título de Estados Unidos y llegamos a un contrato. Bueno, ahí, a las 3 semanas de eso, yo le digo a Mildred, que Dios me la tenga en gloria, que me haga un vestido straple de algodón y una pañoleta. Y le digo a Cali, píntame el símbolo del Partido Reformista, que es un gallo, con una rosa en el pico, que la rosa era el símbolo de la cruzada de amor. Bueno, me hacen mi vestido. Ahora me toca a mí ver cómo yo le voy a enseñar eso a doña Emma o a Balaguer, cómo se llega a la casa. Entonces me duré como una semana mirando el movimiento, y me di cuenta que para tú poder ir a la fila, tenía que llevarte una promotora de la cruzada, o un dirigente del Partido Reformista, o un militar de lo que organizaba la fila. Luis está hablando de los 30 a 40 personas que hacían una fila diaria en la casa del doctor Balaguer, de personas que querían tratarle problemas, necesidades o deseos que tenían. Y sobre todo muchos ingenieros. Me acuerdo que eso siempre, al lado del presidente, andaba Bebecito Martínez, que después me di cuenta, Balaguer se sabía el precio de toda la varilla, de todo el blog, de cuánto cobraba un carpintero, el empañete, un conocimiento acabado de cualquier obra de ingeniería. ¿Ven? Veo la cosa, hablo con el militar, me pone en la fila y coincide, Roberto, que en la fila siempre doña Emma y Chichita despedían a Balaguer cuando se iba para el palacio, y me ponen frente a doña Emma. Viene Balaguer, hasta la avenida Bochán Javier, que era secretario de la Fuerza Armada, un asistente de Balaguer que primero fue uno apellido Acosta, capitán Acosta, y después Nivalito, ¿verdad? Cuando yo cojo y saco el vestido,
en Maquetá, que lo ve, dice, ay Elito, han unido a la cruzada y al partido. Qué cosa tan bonita. El gallo con la rosa en el pico. Bochán, que está atrás, me dice, ahí mismo, vaya donde el coronel Muñoz, a la secretaría, porque ese vestido de la acción social de la Fuerza Armada lo va a promover en el país. Yo estoy ahí quieto, entonces llega el que me puso las filas. Y es que tú no sabes dónde que está Muñoz. Ven que te voy a llevar, pero llévame ahí contigo. Le digo, no te apures que ya tú eres parte de este negocio. Bueno, desde que llego Muñoz me espera, me recibe. Ya me llamaron, Luis, arranca a trabajar. Y cuando tengo una cantidad, ven. Bueno, arranco a trabajar. Como a la semana me llama Muñoz y me dice, tráeme todo lo que tú tengas. Entonces yo tenía como 100 vestidos porque recogí todos los pintores de la zona colonial porque eran pinturas, óleo, en cada vestido. Cuando llegó con 100 me dice Muñoz irónicamente, ¿y eso es lo que tú me traes? Eso lo están pidiendo para la campaña, muchachos. Y le digo yo, bueno, Muñoz, es que he estado flojo. Me dice ahí mismo, es que tú no tienes capital de trabajo. Digo yo, me agarraste flojo. Entonces me manda a hacer un cheque de 100,000 pesos. Oye, bien, Vete. Uno, el negocio mío que estaba en la Arista de Fello Cabral, a una esquina de la Máximo Gómez, tengo que trasladarlo a la Crucero Harén, detrás del Sino Triple, y ahí montamos Creaciones Cali Carlos Seporá, pero era más ropa de campaña y de alta costura. Bueno, comienza la producción en masa. Doña Emma ya me invitaba que yo se parte de, porque le había quitado un problema que tenía Emma con la ITA, porque la ITA se encargaba de la parte social y decía que ella fue la que trabajó para que Balaguer llegara al 76 y que Emma era una profesora que se movía en otros niveles. Emma me lleva con ella a Salcedo, y en Salcedo estamos repartiendo los vestidos. Entonces yo agarro uno y digo, pero este vestido no son de lo que yo hago. Agarro 3, voy a la serigrafía técnica, ahí en la 16 de agosto, que era de Leo, toco la puerta, me ven, cierran, no me quieren abrir, doy la vuelta por atrás, que me caí, y me doblé el tobillo, y sale Leo y me dice, Luis, pero era que no podía decirte, porque tu vestido lo están haciendo en cantidades industriales, Bochán y Benirda. Digo, ¿cómo? Está bien. Cogí, me voy y me pongo en mi fila, viendo otra vez la misma comitiva, porque eso se repetía todos los días. Y le digo, yo me paro, excelencia, su orden y mi creatividad, otros se están beneficiando. Bochán, que me dice que me calle. Yo creo que voy a callarme si eres tú mismo convenir la que me lo está haciendo, para que siga recibiendo. Entonces, cuando ya sale, viene Saturnino, que Balaguer le decía Secundino, que el presidente quiere hablar conmigo en su despacho. Y bueno, vámonos. Bueno, cuando entramos al despacho, yo pienso que Balaguer me va a hablar de mi problema económico y me dice que si yo podía acompañarlo, que ya iba a empezar la campaña y que le haga un reporte de lo que pensaba la gente de su gobierno y de él. Entonces yo empecé, cuando iba a un mitin yo me iba para la pulpería, que ahora son colmados, para los ventorrillos, para calar el sentir del pueblo. Y le hacía ese informe por escrito y se lo daba a Saturnino. Y concluía siempre que el problema no era con él, sino con los generales. Bueno, estamos un día en Villatrina, volamos hacia Guaigüí, como 5 minutos en helicóptero. Cuando llegamos a Guaigüí, que bajan y está ese equipo militar ahí, Balaguer me pregunta arriba de ellos que qué es lo que piensa el pueblo de su gobierno y su persona. Y digo yo, bueno, el problema no es con usted, el problema es con los generales. Y atrás dice uno, por eso que amanecen con la boca llena de hormigas. Y yo digo, no, si es por defender el gobierno, voy a amanecer. Oye, Roberto, se dispersaron. Se quedó ahí todo Balaguer, Mélido Marte, Campeche, Saturnino, Guarioné, Bello Andino. Bueno, se dispersaron. Entonces yo dormía, me quedaba a dormir en Guaigüí. Como a las 7 me llama el presidente
Y me dice, mire, usted le habló muy fuerte a esos militares. Y yo le dije, pero yo le mando todo el informe y siempre concluyo con esa expresión. Y me dice, tenga cuidado que esa gente no juegan. Le digo, no se apure que eso no vuelve a suceder. Me acuerdo que cuando nosotros empezaba a viajar Washington de Peña, que había dejado el PRD y lo habían nombrado su secretario de Salud Pública y era parte del trabajo político que se hacía en la campaña. Bueno, me acuerdo que un día viajábamos con Saturnino en un helicóptero chiquito. Me acuerdo que viene hablando ahí, dice el piloto, este helicóptero si va forzado. Le digo, no te apures, que en el próximo viaje yo me voy a ir por carro. Entonces, ¿qué pasa? Donde viene la verdadera enllavadura con el doctor fue el periodo de las elecciones. En el periodo antes de entregar el mando, comenzó todo el mundo a engancharse. Me acuerdo que el rango más alto fue Pereira Liz, el doctor Héctor, igualó al Liranzo, que se enganchan como coroneles de la policía y una serie de oficiales. En una Balaguer yo entro y me pregunto, ¿y todos saben enganchar? Y yo le digo, excelencia, pues yo no tengo moral para darle una orden a un cabo. Además, usted no va a seguir en política. Déjeme aquí que yo para remedio sirvo. Luis, entonces, el tiempo en televisión transcurre muy rápido, y antes de cerrar esta invitación cordial que te he hecho para promover precisamente el conocimiento de esta obra tan interesante, la casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25 parte atrás, e invitar a los lectores a adquirirla y comprarla y disfrutarla. Pero darte la oportunidad de si hay algún mensaje que tú quisieras dar finalmente sobre lo que fue el trabajo con esa eminencia y ese líder político. Sí, primero destacar la humildad del presidente Balaguer, sus sentidos por el país. Balaguer era un dominicano a carta cabal. Hubieron situaciones que, como te digo, el tiempo, lo que te voy a pedir es otro programa para poder explicar lo que significó Joaquín Balaguer y sobre todo clarificando ciertas situaciones, que aquí hay muchos crímenes que le achacan a Joaquín Balaguer, que él sí era responsable por ser jefe de gobierno, pero aquí había una situación creada por la Guerra Fría, por la llegada de Fidel Castro de Cuba, y que muchas de las acciones que pasaron, los responsables era la embajada americana y los dirigentes de izquierda se le achacaban al doctor Balaguer. Bien, en ese caso, pues te reitero que las puertas de este programa están abiertas para una segunda invitación, ya que todo ese material que tú tienes debe ser conocido por el pueblo dominicano y aún más allá de nuestras fronteras también, porque fue un hombre de una proyección internacional. Y yo tuve una demostración de eso. Cuando fuimos a la segunda juramentación de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, yo era gobernador del Banco Central y acompañé al presidente Balaguer en ese viaje. Y ahí me pude dar cuenta de cómo precisamente era conocido el doctor Balaguer, que cuando Fidel Castro entró a ese salón, solamente preguntaba, ¿dónde está Fidel Castro? ¿Dónde está Fidel Castro? Y se sentó y fue una sola conversación la que iniciaron entre ellos dos. Pero fíjate, para concluir, lo que yo dije de lo que decían de los muertos, cuando Fidel Castro viene al país, ¿a quién fue a visitar? Al doctor Balaguer en su residencia. Y los perros que tenía la casa Balaguer fueron adiestrados por Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, y Fidel le mandaba frecuentemente helado Copelia a Joaquín Balaguer. Bien, amigos, terminamos este programa como siempre lo hemos hecho con
esa frase del inmortal de la literatura española Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana, que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a este gran amigo Luis Acosta Moreta por legarnos este libro para conocer lo que era la casa del doctor Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Viví en un patio. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga a todos.